Bienvenidos a La Economía. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur concluyó este martes en Paraguay con las diferencias de los socios por la implementación del acuerdo con la Unión Europea. Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay debatieron cómo distribuir las cuotas de exportación libres de aranceles hacia la Unión Europea de productos como el azúcar, la carne, el arroz y la miel. Además, el bloque anunció oficialmente el comienzo de las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Japón y se propuso acelerar nuevos tratados con Canadá. Al cierre de la cumbre, Uruguay recibió de Paraguay el relevo de la presidencia semestral del Mercosur. La reunión estuvo marcada por la ausencia del presidente argentino Javier Milei. Y tiene más detalles sobre el transcurso de esta reunión nuestro compañero en Brasilia, Marcelo Silva de Sousa. ¿Qué tal, Marcelo? Encantada de saludarte de nuevo. Paraguay insiste en un reparto más justo de las cuotas de exportación a la Unión Europea. Marcelo, ¿qué se está negociando exactamente y por qué genera tanta tensión entre los socios del Mercosur? ¿Qué tal, Rosa? Lo que aparece por detrás es un reclamo histórico de equidad por parte de Paraguay. Hoy su presidente Santiago Peña dijo que al mismo tiempo que celebró la entrada en vigor del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea el 1 de mayo, su país está con un gusto amargo y esto tiene que ver con el reparto de las cuotas, porque hoy, a falta de un consenso interno dentro del bloque, las cuotas vienen funcionando como quien primero accede al mercado ocupa esas cuotas, y este sistema de reparto tiende a beneficiar a las mayores economías del bloque, con Brasil a la cabeza, que cuenta con mayores facilidades y un acceso al mar, a diferencia de Paraguay, que no lo tiene y que cuenta con costos logísticos mayores. Peña dijo que no se puede permitir que las grandes economías aplasten a las pequeñas y que lo que reclama Paraguay no son privilegios, sino apenas un sistema de equidad. Ante esto, el comunicado final de jefes de Estado muestra hoy un compromiso de los líderes de discutir un modelo de consenso que reparta los beneficios alcanzados con este acuerdo comercial de forma equitativa. En un carril separado, Brasil se comprometió también a aportar $100 millones cada año por la próxima década para el llamado Fondo de Convergencia Estructural del bloque, que financia obras de infraestructura en los países miembros, principalmente beneficiando a las menores economías del bloque, como por ejemplo Paraguay. Marcelo, otra cosa. Además del acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur ha iniciado negociaciones comerciales con Japón. ¿Es este país la puerta de entrada al mercado asiático? Fue el gran anuncio, de hecho, Rosa, de esta cumbre que terminó hoy. Un país donde el Mercosur ya tiene un peso relevante. Fueron más de $13.000 millones intercambiados en 2025 entre los países del bloque y Japón, y que se entiende Japón como una prioridad para diversificar socios comerciales y, según manifiesta el propio documento de líderes de jefes de Estado, para garantizar la seguridad alimentaria y comercial ante las tensiones geopolíticas, ante las restricciones comerciales que se vienen dando. América del Sur ve Japón con buenos ojos para poner allí sus alimentos, principalmente en un mercado que es muy protegido, y Japón ve lo propio en los países del Mercosur para diversificar las cadenas de suministro en áreas como energía y tierras raras. No solo Japón, el presidente Lula manifestó hoy que quiere seguir conversaciones, iniciar lo propio con China, al mismo tiempo que el bloque mantiene negociaciones avanzadas con Vietnam y con India, mostrando que tras haber alcanzado y cerrado el acuerdo con el Mercosur, América del Sur pone los ojos en Asia como conteniendo socios estratégicos para el futuro. El Mercosur diversifica su comercio. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Marcelo. La Unión Europea comenzará a cobrar el 1 de julio un recargo fijo de 3 euros a los paquetes de bajo valor comprados fuera del territorio comunitario. La medida afectará a envíos de hasta 150 euros procedentes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Turquía o China. Bruselas busca atajar la avalancha de importaciones baratas que entran al mercado europeo, sobre todo a través de las plataformas en línea chinas como Temu, Shein o AliExpress. Las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de estos paquetes, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplan las normas europeas y luchar contra el fraude.
Pues vamos a analizar esta nueva medida comercial de la Unión Europea con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. Muy buenas tardes. Decíamos que a partir de este 1 de julio las importaciones de artículos baratos de China tendrán un coste adicional de 3 euros. ¿Cómo va a ser exactamente este nuevo sistema? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y quién acabará pagando esa tasa en definitiva? ¿Empresas o consumidores? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues esa tasa de 3 euros empezará a aplicar a partir de este 1 de julio, como estabais adelantando en el programa, pero no se aplica por paquete o no se aplica por producto que contenga ese paquete, se aplica por categoría de producto. Es decir, imaginen que un consumidor aquí en la Unión Europea quiere comprar algo por ejemplo, de la plataforma Temu y le llega un paquete con un pantalón y 3 camisetas. Tendría que pagar al final 6 euros adicionales por ese envío, porque hablamos de 2 categorías diferentes de productos que estarían incluidas en ese envío. ¿Quién pagará, Rosa, al final ese dinero, esa tasa adicional? Pues será una cuestión que depende, o una decisión que depende de las empresas, que sí que tienen la opción legal de pasar ese dinero adicional, esa tasa, a los consumidores finales. O sea que esos 3 euros serán, digamos, una tasa mínima, por lo que cuentas, José. El año pasado, las aduanas de la Unión Europea recibieron 5.900 millones de paquetes con un valor inferior a los 150 euros. ¿Cuán grave es la situación y podrá realmente la Comisión con esta medida frenar ese problema de la competencia china? Bueno, Rosa, lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, que tomó hace un tiempo una medida similar, es que estas plataformas han llevado más mercancía al territorio local, por ejemplo, en este caso a Estados Unidos, para tratar de evitar una medida así. Pero las instituciones europeas igualmente tenían que hacer algo ante lo que consideran una avalancha de productos, especialmente desde China, que se ha cuadriplicado desde el año 2022 la llegada de estos pequeños paquetes, podríamos decirlo, sobre todo de plataformas de comercio desde China. No solo, Rosa, es un problema de que es muy difícil, por lo tanto, controlar y proteger a los mercantes, a los comercios locales aquí en Europa, sino también controlar si hay mercancía ilegal o que respeta los estándares europeos dentro de esa avalancha de productos. La Comisión Europea, que multó hace poco a Temu con 200 millones de euros, ya apuntó a que muchos productos, por ejemplo, no cumplen con los estándares de calidad y seguridad de la Unión Europea. Hablamos de, por ejemplo, juguetes con riesgo de asfixia o, por ejemplo, Rosa, también bisutería, joyería o también ropa que tiene unos niveles de químicos por encima de lo que está permitido aquí en la Unión Europea. Pues veremos en qué resulta esa medida. Muchísimas gracias, José David, por el momento, por ese análisis. Vemos otras noticias económicas del día en forma de breve resumen. La aerolínea Scandinavian Airlines Systems, SAS, hace el mayor pedido de su historia. Comprará a Airbus hasta 40 aeronaves de largo recorrido por un valor de unos 9.000 millones de euros. La operación llega 2 años después de que la compañía saliera de la quiebra y supone un importante respaldo para el fabricante europeo frente a su rival estadounidense Boeing. Los primeros aviones comenzarán a entregarse a principios de 2030. En 2025 la riqueza mundial creció un 10,8%. Se trata de la mayor expansión en los últimos 8 años. De acuerdo con un informe del banco suizo UBS, hay casi 1 millón de nuevos millonarios, pero el avance fue desigual. Estados Unidos concentró casi la mitad de ellos. Otros polos de concentración de grandes patrimonios son China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Alarma climática por el auge de la inteligencia artificial. Según el último informe de Google, el rápido crecimiento de sus centros de datos ha disparado el consumo de electricidad, agua y las emisiones de gases de efecto invernadero durante 2025. Aunque la empresa sigue invirtiendo en energías limpias y tecnologías más eficientes, la expansión de la IA está creciendo más rápido que los avances en sostenibilidad. Este debate también afecta a Microsoft y otras grandes tecnológicas, mientras aumentan las dudas sobre cómo satisfacer la enorme demanda de energía y agua sin comprometer los objetivos climáticos. Y hay que decir que nuestras consultas diarias a la inteligencia artificial son las que más energía consumen. Vamos a analizar todo esto con mi colega en Nueva York. Muy buenas tardes, Ana. En 2019, Google se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes a la mitad en 2030. ¿Se aleja ese objetivo con la llegada de la IA?
Pues quedan 4 años para ese objetivo, que era una declaración de intenciones, y las emisiones acumuladas han subido un 80% desde el año 2019. En el informe anual, la empresa verifica que la emisión de gases de efecto invernadero ha crecido un 18%, sobre todo por las actividades relacionadas con la construcción de centros de datos. Pero también la demanda de electricidad ha crecido un 37%, que es el mayor crecimiento que ha tenido esta compañía en su historia, que ahora ofrece más inteligencia artificial que búsquedas. Y el consumo de agua también ha subido un 34% debido a la demanda que tienen los centros de datos. Desde Google se afirma que el compromiso de reducir el impacto negativo ambiental está influido por los cambios de la tecnología. También se apunta que gracias, como dices, a los contratos que se tienen con empresas de energías renovables y a las mejoras tanto en software como en hardware, la situación no es peor. De no haberlo tenido, ahora mismo las emisiones habrían sido 5 veces mayor. Las empresas de tecnología de inteligencia artificial confían y esperan que sea la propia inteligencia artificial la que les ayude a reducir su impacto ambiental. Un impacto ambiental que sin duda preocupa, y la ONU demanda transparencia a todas las empresas. ¿Qué indican sus estudios sobre la huella de la IA en el medio ambiente, Ana? Sí, ha sido el secretario general, Antonio Guterres, quien hace unos días demandó esta transparencia a todas las empresas. Guterres dijo que si la IA nos va a ayudar a tener un futuro mejor, tenemos que ser bastante honestos para saber lo que nos cuesta en este momento. Porque en materia medioambiental, los científicos apuntan a que hay umbrales que cuando se pasan pues no hay retorno, y las perspectivas de la ONU en este sentido pues son inquietantes. Te referías antes a las consultas, a los procesamientos continuos de datos y consultas. Estos representan el 80 y el 90% del consumo energético de la inteligencia artificial. Y para 2030, según los estudios internos de la ONU, los centros de datos consumirán el triple anual de la energía que consumen hoy Bangladesh, Nigeria y Pakistán, es decir, el equivalente de 650 millones de personas. Otro recurso escaso, el agua, también está comprometida. En 4 años se consumirá el equivalente de las necesidades básicas de toda África subsahariana. Una barbaridad, Ana. Muchísimas gracias por ampliarnos todas estas informaciones. Saludos. Gracias, Rosa. Y hasta aquí este segmento de Economía. Nos vemos en la próxima edición. Gracias por elegirnos. Hasta pronto.